De cultura y pasión, un rincón de divulgación, inspiración o emoción. Ven y descubre, ven a escuchar, que el mundo es más bello cuando hay que subrayar. De nuestro señor H.P. Lovecraft. HP. Tiene nombre de mayonesa. No, piénsalo, yo lo pienso muchas veces, Conocimiento se convierte en locura. Bienvenidos a lo innombrable. Bienvenidos a lo innombrable. Muy buenas subrayartitos, bienvenidos hijos de Bradbury a un nuevo episodio de Subrayarte, vuestro podcast de divulgación de literatura, cine y arte. Y en esta temporada que inauguramos vamos a contar con una nueva sección que se llama Bienvenido a lo innombrable. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a naufragar en esos navíos de la oscuridad? Pues empezamos con un autor que todos conocemos, vamos a seguir con muchos más, pero por no hacer mucho esperar a nuestro invitado, tengo que decir que vamos a dedicar este episodio y el siguiente también a Howard Phillips Lovecraft, que como todos sabéis, revolucionó la historia de la literatura y nos hizo viajar con esos relatos tan extraños, interdimensionales, a otro mundo del que pues muchos todavía no han salido. Y estamos en pleno siglo XXI. Elio, bienvenido a Subrayarte. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De qué dimensión vienes de Lovecraft, a ver? ¿De qué dimensión vengo? ¿De qué dimensión vienes? Uf, no lo sé. Porque yo creo que leer a Lovecraft es no quedarte en el planeta Tierra, ¿no? Del mundo de los sueños. Del mundo de los sueños. Dicen eso de que el mundo de los sueños incluso es más real que el propio. ¿Tú qué piensas? Ojalá. Hombre, Ojalá. yo la verdad es que se me ocurren muchas cosas. Por eso. ¿Cómo es que te dio a ti por leer a un autor tan retorcido? Pues fue de casualidad, casi. Ujú. Porque yo, bueno, hace muchos años paraba en una librería que había en la calle Martínez Marina, aquí en Oviedo. Ujú. Larga se llamaba. ¿Por dónde queda esa zona? Por la parte de arriba de la biblioteca de Oviedo. Vale, la biblioteca de Oviedo está en el antiguo, ¿no? En el Fontán. En el Fontán, En el vale. Fontán, por arriba del Es que tengo que ubicarme todavía porque... Y bueno, no, yo era chiquitín, era pequeño. ¿De qué edad estamos hablando? Pues estamos hablando del 89. Yo ahí no había nacido todavía. 12. Me quedaban 5 años para nacer. O sea que ya 12 son años tendría, una cosa así, 11. Y bueno, en la tienda de cómics y juegos de rol, juegos de tablero. Y escuchaba a la gente hablar pues tangencialmente de Lovecraft. Y ibas allí a... Disculpa, Espera que te lo acerco. que es que tengo aquí mi chuleta. Iba por allí a por mis cómics. Y bueno, escuchaba a la gente hablar de 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 Lovecraft. todo un poco, y entre ellos hablaba de Lovecraft, pero era muy tangencial. Y luego ya, pues, unos años más tarde, empecé a jugar a rol, y la llamada de Tulu era un clásico, Ujú. pero realmente nunca me llamó la atención, no tenía mucho interés, por lo que fuera. Es que yo creo que a un Y- niño... perdón que te corte. Pero es que yo creo que a un niño, para leer literatura de terror, empezar con Lovecraft es un poco arriesgado. No, es una locura. Porque yo la verdad es que la primera vez que lo leí que tendría 14 años o 15, que bueno, todos yo creo que hemos empezado por los mitos por la llamada de Cthulhu, no lo entendía, ¿no? Esto me pareció muy interesante porque al fin y al cabo Lovecraft hacía literatura para gente más intelectual. Un niño al fin y al cabo no tiene esa capacidad intelectual que tiene un adulto. Pero bueno, en caso del juego de rol era distinto, que luego fue lo que yo llego a mis manos. Tenía que hacer de intermediario, llego a mis manos y dije, ya que lo tengo aquí, le voy a echar un vistazo. A ver de qué va esto. Ajá. Y bueno, es muy general, porque al fin y al cabo es una descripción del mundo en los años 20, y luego pues te hacía pues, pinceladas muy
ligeras de lo que era todo el trasfondo y lo que se llaman los mitos de Tulu y todo lo que lleva, ¿no? Y la verdad es que pues yo empecé a leer aquello y hasta que lo acabé, ahí seguí. O sea que fue acabé tarde y luego hice así con la manta y dije, voy a dormir muy mal. Y dormí muy mal porque lo pasé. Quiero decir, aunque sean pinceladas, lo que no deja de ser criaturas terroríficas. Sí, que salen de otros mundos. En el libro, sí. Te haces una pregunta yo a ti. A ver, ahora. pregúntame. De todos los monstruos, de todo lo que hay, ¿cuál es el que más miedo te da, el que más te llama la atención o...? De todos los Sí, de todo el bestiario de Lovecraft, sí, vale. de todo el bestiario. Pues bueno, Si tú yo quieres, lo dejamos esta después, conversación, no. Además esta conversación la hemos tenido ya muchas veces. Sí, pero tú no. Yo la verdad es que la ves por llamarla criatura, pues que exactamente no sabes si llamar criatura, si llamar ser, si llamar Dios. Al fin y al cabo el mundo de Lovecraft es así, ¿no? Pero Brown Jenkins yo creo que ha sido el que más me ha acojonado, porque es que yo imaginarme una rata con cara de tío. ¿Y que te muerde? ¿El qué? Y que te muerde. Y que me muerde. Eso ha sido... Pero fíjate que cuando yo leí La Casa de los Sueños de la Bruja, que es el relato donde sale esta criatura, por si alguien no lo sabe, me dio más miedo cuando encontraron su esqueleto detrás de las paredes, esos techos que se caen al final de la historia y encuentran ahí todo el material ritualístico, que la propia criatura viva, que es acojonante igual porque se ríe, de hecho se hace referencia a que hay un chillido de Brown Jenkins, ¿no? Que es aterrador, pero me da muchísimo miedo. Bueno, para poneros un poco en contexto, que luego hablaremos, Brown Jenkins es una especie de rata con rostro humano, que es como digamos ¿cómo se dice? El cómplice, ¿no? De que seamos, que es la bruja, que es una de las protagonistas antagonistas del relato, ¿no? Y es muy característico porque es una criatura tremendamente fea y que indaga por ahí, ¿no? Hace como la guerra de guerrillas, ¿no? Picotea, se va, luego parece que se burla del personaje. Y sinceramente, preparando el podcast estos días y releyendo otra vez la Casa de los Sueños de la Bruja, los sueños de la Casa de la Bruja, es que lo he dicho al revés, creo. Sí. Los sueños de la Casa de la Bruja. Salí al pasillo y estaba yo solo en casa y era como en plan, va a aparecer Brown Jenkins de un momento a otro. Luego descubrí que era mi perra, ¿sabes? Pero bueno, pues no se parecen, ¿eh? Pero estoy a salvo. No se parecen. Bueno, y ¿tú cómo recomendarías Lovecraft a una persona que no tiene ni idea? O sea, ¿en qué momento te pones tú a hablar con una persona, léete a este tío que te va a encantar? ¿Y pues, por dónde empezaría esa persona, según tú? Le recomendaría los relatos cortos, sin duda, porque es su fuerte. Y probablemente ¿Por qué no los largos? Porque no supo, yo creo que no supo hacer la transición del relato corto al relato largo. Que el relato largo al final es alargar artificialmente, o sea, lo que él hace es alargar artificialmente pues, un relato corto. Y entonces no le acaba de sacar el partido, porque en vez de generar ambientación, generar angustia y demás, yo creo que por lo menos a mí me saca del relato, no vamos a pasar a un relato de 50.000 palabras que puede tener sus novelas cortas. No, dices, me sobran 40.000 porque son necesarias, no aportan nada, lo acaba sobrecargando demasiado lo que sería la narrativa. Pues yo recomendaría empezar igual por los mitos de Tulu, o sea, la llamada de Tulu, se llama el relato. Sí, porque hay una serie de hay una serie de relatos que pertenecen a la misma serie, ¿no? A los mitos de Cthulhu. Tenemos el que he dicho yo antes, el de los sueños, tenemos el ser el umbral, tenemos el horror de Dunwich. Todos estos relatos pertenecen a los ciclos de Cthulhu, o a los mitos de Cthulhu, porque tienen personajes en común, ¿no? Y van los personajes de un mundo a otro, todo se relaciona. ¿Por qué la llamada de Cthulhu? Porque es el más. Porque puedes pecar de decir, bueno, es el más conocido. Todo el mundo ha conocido a este ser que tengo hoy en la camiseta, que se llama. Es el más conocido, al final es la figura más representativa de su mitología particular. Cthulhu. Lo pronunciaremos distinto cada vez que lo digamos. Sí. Él no dijo en ningún momento lo tenéis que pronunciar así. O sea, dejó la inventiva de.
Pasa como George R. R. Martin cuando decía a la gente, ¿pero cómo se pronuncia Daemon o Daemon? Y decía, lo puedes pronunciar como tú quieras. Y esa libertad creativa, interpretativa, Pues algo está así. muy bien. Pero además creo que es un relato que en el que se ve muy bien su forma de escribir y su forma de plantearlo todo. Y además el tipo de terror que a él le gusta. Vamos, pues, lo que le gusta, lo que escribe. Ujú. Yo creo que es como el más representativo. También puede ser el más típico de todos los suyos, pero realmente fue es el que yo creo que mejor representa. Luego ya si te quieres alejar de eso, o sea, salirte de ese y leer alguno más, pues tal vez Los sueños en la casa de la bruja. Bueno, eso es un poco complicado, Es ¿eh? un poco complicado, pero también tienes muchas cosas que beben de los mitos y de su manera de escribir. Pero bueno, en general tampoco es un escritor sencillo de leer. Quiero decir, es un escritor de principios del siglo XX que escribía como en el siglo XVIII, es muy recargado, es muy descriptivo, como- Pero aún así escribe algo que nunca se había escrito hasta ahora, hasta este momento. ¿O sí? cambia. O sea, él, bueno, tiene sus influencias y... Bueno, para que me entiendas de otra forma. Tú lees algo de Lovecraft y dices, esto es Lovecraft. Pero tú lees en el siglo XXI a alguien que escribe como Lovecraft y tú dices, esto es Lovecraft. Sí, marcó un estilo. Marcó un estilo porque perfeccionó el relato corto y perfeccionó el terror a lo desconocido, a lo inmenso, o sea, es Esas inquietudes... a la insignificancia del ser humano Claro. con respecto a todo, básicamente, no a nosotros mismos. Claro. Entonces yo creo que es algo sobre lo que escribir que hasta ahora, hasta ese momento, no se había hecho. Y bueno, Marcó un estilo. O sea, es sí, que... sí, es no, que... marcó. Yo creo que la tendencia también está ahí, ¿no? Que a lo largo del siglo, luego finales del siglo XX-XXI, ya con todo esto de lo que has dicho antes de los juegos de rol, ¿no? Y del siglo XXI ya con las nuevas tecnologías, yo creo que al fin y al cabo Lovecraft es un mundo que se reinventa continuamente. Hombre, es que también es un mundo que entró muy bien en la cultura popular. Como quien Con dice, todos estos monstruos, ¿no? Que antes claro, hemos con dicho. todos los monstruos y con todo lo que he hecho han aparecido en películas, han aparecido en videojuegos, han aparecido en cómics, han aparecido ha influenciado a muchos directores de cine, por ejemplo vaya, no se me fue. ¿Películas? Sí, no, ¿Para sacar el nombre? Películas para sacar el nombre, pero ahora me viene Alien a la cabeza Ah, y bueno, Alien. O sea, la película de Alien, por ejemplo. Película de Entonces, sí, claro. el H.R. Giger se basó en Lovecraft levemente para crear el xenomorfo. ¿Y algún relato más para leer de él? Mira, pues el horror de Dunwich. Más son relatos ¿No te cortos, da asco el ¿eh? horror No- de Dunwich? No. ¿Por A qué? mí me da un asco tremendo. Con, qué? con ¿Qué? el Jigsaw de este, ahí con los tentáculos y en plan... Pero no lo ves. Claro, no lo ves, pero Es te sensible. lo describen. Pero al final lo intenta describir. Lo intenta. Pero bueno, es un relato. Porque pues, eso es todo en Lovecraft, es intentar hacerlo, porque los seres humanos no somos capaces todavía de desentrañar todas esas movidas de Lovecraft, porque somos tan insignificantes que no podemos acceder a ese conocimiento. nuestra mente no está preparada. Nos deja por los suelos. Sí. Perdona que te corté. No, nada. Y luego, pues yo creo que así esos tres se puede decir alguno más. Sí, yo incluiría el modelo de Pigman. El modelo de Pigman. Sobre todo si te gusta el arte, lo puedes relacionar con Goya, o sea, todo esto. Sí, yo creo que si sabes referencias, puedes entrar por Lovecraft por un lado o por otro. Sí. ¿Sabes? Pero yo creo que lo de los sueños de la casa de la bruja lo podría dejar más al final. Antes de entrar ya en la parte onírica, porque Lovecraft tiene una etapa onírica de sueños que es muy complicada. Por ejemplo, el relato de Lo que trajo la luna. Lo que trajo la luna se llama así. Es profundamente sensorial y profundamente onírico. O sea, tú a una persona que le quieras recomendar a Lovecraft por primera vez no puedes recomendar un relato así porque lo destruyes ya directamente, ¿no? Bueno, si te gustan las emociones fuertes. No, pues por eso, o sea, no podemos Pues- acabar nunca Pues bueno. en la primera sesión.
Bueno, pues vamos a hablar en este episodio lo hemos titulado La vida, pasión y muerte de Lovecraft. Aunque tampoco vamos a hablar mucho de su muerte, porque tiene una muerte de lo más humana, ¿vale? No se lo lleva a Cthulhu a otra dimensión ni nada por el estilo. Pero sí vamos a hablar un poco de su iconografía, porque era una persona muy popular que, como ha dicho antes Helio, nació a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vivió toda la pompa. 1890. Murió en 1936, que fue un año después de la Guerra Civil Española, ¿no? De que empezara. ¿Murió en el 36 o en el 37? En el 37 tengo apuntado. O sea, en marzo del 37. Entonces nos movemos en un contexto ya bélico, porque pasó la Primera Guerra Mundial también. Culturalmente se llevó todo el fin de siglo, que fue una pompa también cultural, literaria, de todo. O sea, surgieron los movimientos de la vanguardia, el modernismo. Tenemos también un contexto bélico donde surgen más monstruos que nunca, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de este señor? Fue una infancia. Fue un poco vividita, ¿no? En realidad toda su vida, ya te lo comentaba antes, es un drama. Bueno, nació en Providence, que no lo hemos drama, dicho. sí. Nació, aunque fuera estadounidense, pero él se consideró siempre un inglés de primera, como luego vamos a decir. Él en algún momento de su vida dijo: yo soy un lord inglés del siglo XVIII, me voy a vestir como un lord inglés del siglo XVIII y voy a hablar como un señor inglés del siglo XVIII, y otras cosas que conlleva pensar que eres alguien del siglo XVIII. Sí. Y por eso tuvo una infancia muy movidita. Una infancia muy movidita. La verdad es que, bueno, cuando era muy joven, su padre enfermó. Tuvo una crisis nerviosa grave, lo ingresaron en un psiquiátrico. Estuvo 5 años, creo que fue ingresado, y murió. Lovecraft no estaba bien visto y no se permitía a los niños visitar a los enfermos mentales, con lo cual Lovecraft tuvo que crecer alejado de su padre. Y bueno, pues tenía bastante sensación de abandono y de soledad. De hecho, si te fijas, un tema bastante recurrente en sus relatos es el descenso a la locura y el llegar a la locura. Entonces yo creo que todo esto, tanto la soledad del abandono, que fuera forzado, pero claro, explicarle a un niño pequeño lo que está pasando, más en una sociedad como la de los años 20. Que todavía la salud mental estaba muy estigmatizada también. Un psiquiátrico de aquella época no tiene nada que ver con una institución mental de hoy en día, no. Ni las instalaciones, ni los tratamientos, ni absolutamente nada. Y se quedó con su madre. Y se quedó con la madre y el abuelo. Ojo, cuidado, se quedó con la madre, el abuelo y las dos tías. Hermanas de la madre. Entonces, bueno, era un niño muy enfermizo. Siempre tuvo mucha enfermedad y bastante solitario. Entonces él, para escapar un poco de la soledad, se refugiaba mucho en la aventura y en la imaginación. Sí, porque además su madre como que lo aisló todavía más. O sea, ella tenía, lo apunté por aquí, el síndrome de Munchausen, que le otorgó a Lovecraft el carácter asocial. Es decir, este síndrome hacía que tú, por tus hijos, dijeras que tenían enfermedades y todo eso, o sea, que lo convirtieras como una oveja negra para aislarlo socialmente de la gente. O sea, para que la gente no se acercara a él, le decía a la gente: no, es que tiene enfermedades, es que es un niño muy frágil, que a ver, que lo era, pero que su madre como que propiciaba todavía más el que fuera un ser asocial. Él correteaba por el jardín, buscando insectos, ¿no? Diseñando como esas primeras criaturas que luego formarían parte de su bestiario. Y era un niño que, como dice Helio, estaba muy solo. Otra cosa, un detalle curioso, un detalle, el abuelo de Lovecraft era un señor que tenía bastante dinero. O sea, que era una familia económicamente muy solvente, ¿no? Por eso no tenían problemas. ¿Y las tías? ¿Qué podemos decir de aquellas tías? Ya irán saliendo, las tías irán saliendo a lo largo de la historia, porque la verdad es que, en fin. Brutales. Partimos de una persona que se cría en un entorno totalmente maternal, pero que además la madre propicia el hecho de que su hijo no se relacione con el mundo. Entonces, eso le va a jugar malas pasadas luego a la hora de casarse, a la hora de interactuar con el mundo. A la hora de todo. A la hora de todo, ¿no? Y a la hora de tener esos prejuicios que él tenía, porque era un perla. No era un perla, era una hez de persona. Era una hez de persona. Era una hez de persona, o sea, no. Quiero decir, aun a la época en la que estamos hablando, como ya comenté antes, él pensaba que estaba en el siglo XVIII, con lo cual, si era una sociedad racista, porque lo era, el más.
Y si era una sociedad machista, el más. Porque claro, estaba un siglo antes. Sí. O 2 siglos antes Claro. que todos los demás. Obviamente tenía antes que corresponder. Atrás Claro, que todos claro. los demás. Y entonces él, bueno, es... Además, despreciaba todo lo que tenía que ver con el mundo exterior, con las relaciones sociales. Era incapaz de socializar. De hecho, muchas veces le venía de su madre. Y también tenía aires de grandeza. No solamente porque su madre y su abuelo le habían regalado el oído, sino porque también pertenecía a la burguesía, a la alta burguesía, de la, como tú bien has dicho, era blanco, inglés, ¿no? Al fin y al cabo. Y eso tenía una serie de prejuicios que luego, si me permites decirlo, era en parte contradicción. Porque la alta burguesía, como cualquier clase social alta, lo que persigue es un legado, es un estatus. Y él... ¿El qué? Ah, vale. Ya no, a Elio no tiene más hambre. Si quieres me pides. Vale. Como si Posiblemente. Como si estuvieras en tu casa. Como si estuviera en mi casa, vale. Hasta ahora me he sentido muy extraño, la verdad. Entonces hablábamos de eso, que él tiene que casarse porque como buen burgués tiene que asegurar su linaje, ¿no? Su dinero, que luego vamos a ver que no tiene, que todo lo que tiene le viene del abuelo, de su familia. Pero por otro lado le da igual, y eso lo proyecta en sus monstruos. O sea, a sus monstruos le da igual la humanidad, a él también, ¿no? Y a él, todas esas convenciones sociales de burgués le da igual. Pero esto es una contradicción, porque la burguesía, o mismamente él, aspira a eso, aspira a ser alguien, aspira a ser poderoso. Eso es una contradicción que yo he visto estos días estudiando Lovecraft, y a mí me parece maravilloso. Era un señor tremendamente contradictorio. Su vida en general está llena de contradicciones. Vamos a ir dando saltos, ¿no? Sí. Por ejemplo, vale, perfecto. Por ejemplo, en eso consiste su rayón. Él conoce a... Bueno, en una fiesta conoce a una reunión de escritores, conoce a Sonia Green. A Sonia Green, efectivamente. Y congenia con ella. Y ella con él. Elio quería dar este salso porque se muere por introducir el salseo. Es que yo lo sé, pero si eso es lo que te gusta a ti, tú eres el especialista. O sea, tus notas son de salseo, las mías son datos históricos. Ah, claro. Y no, pero creo que esto es una contradicción, que estamos hablando de una persona que, entre otras muchas virtudes, era antisemita, o sea, un antisemita de categoría, ¿eh? Y su mujer era judía. Era judía. Y además, no solo era judía, sino que también estamos hablando de una persona muy misógina. Y era una mujer independiente, tenía una tienda y era económicamente independiente. Sí. De hecho, él se muda a vivir al piso de ella. Y le dice, no te preocupes, tú escribe que yo te mantengo económicamente. Entonces dices tú, vamos a ver. O una cosa o la otra. O sea, cuando... ¿De qué me vas? ¿De qué vas? Sí. No, y además, no solamente esto le producía pesadillas, no porque ya te digo que como hemos dicho antes era muy misógino, sino que también circulaban rumores, ¿no? Sobre el salseo. El salseo que nos gusta a todos. Y ya que hablamos de Lovecraft, que es el rey del salseo en su época, pues podemos decir que la gente decía que era homosexual, que era gay, porque no me extraña, o sea, no... porque lo veían tan Bueno, podemos decirlo para alguien burgués en la época, ¿no? que era lo obsesivo era casarse, tener hijos, asegurar su hombría. A él le daba igual que hablaran de él de ese tipo, en plan, eres gay. Dijeron incluso, tengo apuntado a decir que era sexual. Pues... Que incluso a lo mejor lo era. Pues puede ser. Pero es que Sonia, te voy a decir más. Porque además, su relación con ella fue tremendamente movida también, como casi toda su vida, porque el negocio de ella se fue a la bancarrota al poco de irse a vivir, luego ella estuvo enferma, él rechazó un trabajo de editor para una publicación adyacente a Weird Tales, pero tendría que irse a otra ciudad, pero luego entonces fue ella la que consiguió otro trabajo y se fue a vivir a otro lado. Él no encontraba trabajo porque nadie contrataba a un paisano de 34 años sin experiencia laboral. Entonces tenía trabajos muy precarios, ella se fue a vivir sola, o sea, se fue a vivir sola, no tenía que viajar mucho por trabajo, entonces fue como una relación de... Y ella nunca puso en duda su hombría. Ella decía, no, yo tengo un machote en casa. ¿Hay alguna fuente oficial que haya apuntado oficialmente las veces que intimaron? No, que yo Para decir que era un hombre heterosexual y que todo el mundo está a salvo. Que yo sepa, no. Que no. Va. No.
Pero no, todo el mundo estaba a salvo porque a la gente en general no le debía de gustar mucho. No, yo creo que sí. Que eso. Aunque sí le gustaban. De hecho, fue una cosa buena de su matrimonio, que como tenían mayor independencia económica, sí podía asistir a reuniones de escritores y moverse en un círculo de gente que, bueno, pues más de su agrado en un aspecto intelectual. Eso es otra cosa muy interesante. Él despreciaba a la gente común. Yo no solamente porque eran pobres, de ahí su clasismo, o incluso influenciado por su infancia, que no podía, ni tocar a alguien porque su madre le había inculcado que tenía que protegerlo de ese mundo atroz que hoy en día se puede relacionar perfectamente con la sobreprotección de los niños, porque sí, es brutal la sobreprotección que hay. Bueno, entre la burbuja que viven, que al final salen al mundo exterior y no salen preparados para la vida. O sea, un padre tiene que... Yo no soy padre, pero yo creo que podemos dar unos mínimos de preparar a una persona para que el día de mañana sea un ciudadano. Bueno, y una persona no... Hay que tener también en cuenta que la muerte del padre de Lovecraft, no recuerdo su nombre ahora, del padre y de la madre, afectó mucho a su madre. Su madre, desde que murió su marido, pues entró en un estado de melancolía, de depresión, de estar llorando día sí, día también, y fue cuando entabló ahí un vínculo raro con su hijo, raro en el sentido de no sano, de amor-odio con el hijo, de sobreprotección y o sea, se juntó todo o sea, los problemas empiezan cuando muere el abuelo y se queda sin dinero. Entonces es cuando... ¿Cuáles son esos problemas? A ver. Bueno, pues hay muchos. Para empezar, el abuelo fue una figura muy importante para Lovecraft, porque fue su figura, su referente, básicamente era su referente masculino, no tenía otro, tal vez era el abuelo, y el abuelo pues le animaba a que escribiera, le animaba a que, bueno, pues, que hiciera un poco lo que quisiera, porque no tenía problemas económicos detrás para tener que buscar un trabajo ni nada. También fue el que le empezó a contar las primeras historias extrañas. Bueno, esto no se sabe, pero se supone, ¿vale? Fue el primero que le empezó a tal. Claro, ese pensamiento luego fue, o sea, lo tenía muy inculcado él, porque él pensaba que el escritor no debía ser un empresario, ¿no? Que generara dinero a través de la literatura, sino que fuera un genio que era tocado por la musa y escribía, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque al fin y al cabo él está en contra de toda esa literatura comercial que va a dar el boom en el siglo XX, ¿no? Pero al mismo tiempo él forma parte de esa literatura. Sí, claro que forma parte, o sea, pero a él la fama le da igual. Al fin y al cabo, bueno, a medias. Le da igual a medias, porque una cosa que siempre le comió un poco por dentro es que cuando él murió no era una persona muy conocida. No consiguió el éxito, ni un éxito así grande, ¿no? Que la gente supiera quién era él. Pero no tenía ningún libro publicado. Había, un libro, una mierda de edición, una chapuza que hicieron que ni cuentan, ¿no? Entonces, una de sus grandes cosas es que no se hubiera publicado nada en condiciones, pero todos sus libros, poemas estaban desperdigados en un montón de revistas pulp. Uh-huh. Vamos a decir a la audiencia lo que eran las revistas pulp para la gente que no lo sepa. Las revistas pulp era un formato de revista. Pulp viene porque se hacían con la pulpa de la madera. Sí. De la madera, porque eran muy baratas de producir. Entonces eran revistas muy asequibles, hechas para el gran público. Muy baratas también. Y de temática muy variada. Que hay una cosa curiosa porque se habla del género, o sea, del género pulp. No existe el género pulp. O sea, ahí había de historias de amor, historias de ciencia ficción, historias de terror, historias de... Luego por extensión se derivó a ciencia ficción. De hecho... Bueno, sí, de hecho... Las había, luego se fueron especializando un poco más y luego yo creo que en los años 50 desaparecieron del todo y las sustituyeron lo que serían los cómics como publicación buscando un alcance mayoritario, ¿no? Y un poco de usar y tirar. Exacto. Estas revistas tenían un editor al cargo que iba comprando las
las que le mandaban y le interesaban, según los criterios de la censura y de lo que estuviera de moda en ese momento, y lo iba publicando. Y luego pues, sí que las empezaron a especializarse un poco más, pero bueno, en general eran de temática muy variada. Sí, pues yo la verdad es que solo he leído revistas, conocido, ¿no? Leído a lo mejor fragmentos que he visto por ahí por internet, porque yo la verdad es que no he ido a ninguna biblioteca a pedir revistas pulp de los años 20 o de los años 30, pero es verdad que todo lo que he visto, las referencias eran ciencia ficción. Y space opera también. Fue un fenómeno americano, principalmente. O sea, en Europa no llegaron, hubo alguna en Inglaterra, pero no fue un fenómeno que se extendiera. Madre mía, un España. americano abaratando los costes de la literatura cuanto más gente llega mejor. Hombre, Qué raro. Porque era el momento, no tenías otra cosa. No había otra historia, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, es muy curioso porque tú sabes cómo empezó a escribir él, cómo empezaron a publicarle, como tal, ¿no? En 1808, una de sus... 1808. 1908. Bueno, él vivió un siglo atrás, pues, o sea, Todos, sí. te vale igual. Él iba a lo suyo. Estaba Napoleón ahí. En una de sus depresiones y temporadas de suicidio, que tuvo muchas a lo largo de su vida, se encierra. Se encierra en su casa. No sale para absolutamente nada. Y él seguía leyendo, seguía consumiendo literatura, y entonces había un escritor, con permiso, voy a buscar ¿La referencia? si me lo permites. Sí, por supuesto. Yo la tengo aquí. Acabo de leer la palabra insípido en los apuntes de Helio. ¿Insípido? Insípido. Lo pones ahí, ¿no? Amor insípido. Ya, sí, historias de amor insípidas, sí, efectivamente, sí. Pero estaba intentando descifrar el nombre. Fred Jackson. Fred Jackson. Las historias de Fred Jackson. Entonces, escribe una carta que se la publican, bueno, poniéndolo de vuelta y media. Y la escribe en verso. La carta. Entonces, esta carta provoca una avalancha de respuesta de los defensores del señor Jackson. Y entonces Lovecraft dijo, pues, venid todos, que yo os respondo a todos. Y entonces les empieza a responder en... Mira, que no recuerdo, tengo que mirar. En verso heroico, ¿no? Sí. Heroico yámbico. Pareado heroico. Eso, pareado heroico. Pareado heroico, ¿no? Y le responde a todos. Y esto llama la atención a un editor que dice, ¿por qué no escribes algo para tal? Porque, o sea, fue una cosa que generó bastante, quiero decir, no es un pequeño rifirrafe, además fueron años, de que el del seguir respondiendo a modo troll total. Yo os respondo y escribo mejor que vosotros. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención que le guste tanto la carta, el género epistolar. O sea, él básicamente se pasa su vida escribiendo cartas. Y sí, de hecho es uno de los mayores productores de cartas del siglo XX. No sé si es que tienen a alguien contando, o sea, no sé cómo saben, quiero decir, en realidad toda su vida está documentada a través de las cartas y forma una parte fundamental de su obra, de su obra y de todo. Que es un género totalmente distinto a lo que él escribió, que fue el cuento corto, o sea, que lo que le dio el éxito posterior. Y de hecho, los autores de su círculo, porque luego tenía como un circulillo de seguidores que formaban el círculo de Lovecraft, ¿no? Se carteaba con ellos a modo de burla y se burlaba de muchísimos temas, como por ejemplo la sociedad, la religión, y la gente creía que eran satanistas, en plan, por ejemplo, él se hacía llamar el sacerdote, pero escucha, que no se complicaba mucho porque su mote era HPL. O sea, las siglas del nombre. Él decía que era el sacerdote HPL. Y luego, por ejemplo, tenemos al conde Derlet, que es su compañero August Derlet. ¿Quieres hablar de August Derlet? No. Voy a hablar luego, pero voy a hablar luego de una forma... Bueno, ahora después. Pero voy a hablar de una forma muy amenazante. Porque hizo una cosa que a mí me revienta. No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero hizo una cosa que, a pesar de ser un amigo suyo que, como he dicho, pertenecía a este círculo, porque los monstruos, las bestias que asociamos a Lovecraft, antes me decías, no, es que él no lo hizo todo. No. Se completó con esta serie de seguidores, ¿no? Por eso, todo lo que conocemos como el mundo de Lovecraft se completa no solo con Lovecraft, sino post-mortem también. Bueno, post-mortem ya no tanto, ¿eh? Una vez que pierde la cabeza central,
decae bastante el tema, pero sí que es cierto que aporta mucho a los mitos de Tulu, que se llama. ¿Por qué quieres hablar de Derleth? ¿O me quieres decir...? Hombre, porque sé lo que piensas de él, entonces quiero sacar aquí la chicha. Bueno, antes de entrar en Derleth, podemos decir que había otros nombres, como por ejemplo Donald Wandrei, que se llamaba Belmoth, Belknapius, mira qué nombres tenían, que era Frank Bernard Long, que es el más longevo, es el que más, creo que vivió hasta los años 80 o por ahí, o 70, por ahí. Luego Robert Howard, que se conoce por lo del Conan el Bárbaro. Y se suicidó un año antes que de la muerte de Lovecraft, y a Lovecraft le afectó mucho porque eran muy buenos amigos, estaban muy unidos, de sí. carta. Exacto, de carta. Porque en persona no se conocían casi ninguno. No, es que yo creo que Lovecraft no hubiera interactuado mucho con ellos en persona. Como era tan asocial. Ni cuando una temporada que estuvo viviendo en Nueva York, tuvo que dejar Providence y fue a vivir a Nueva York. Y tampoco. Bueno, claro, que en los años 20 transporte no es como ahora. No, Porque ahora claro. te paras a pensar desde el punto de vista de la actualidad y no tiene absolutamente nada que ver la duración de un viaje ni de nada, ¿no? Entonces, pues. Y no existía el WhatsApp tampoco. No. Porque yo creo que hubiera sido No sé, el autor más prolífico de WhatsApp. O el más bloqueado. O el más bloqueado incluso. O el más bloqueado. Y denunciado, claro. ¿Qué más? Clark Ashton Smith, que habló de Hiperbórea, que a mí me llama mucho la atención, que es esta en la Tierra que había, ¿no? Grecorromana, que se había desaparecido, ¿no? Que se vincula con la Atlántida, con el Dorado, todos estos espacios que desaparecieron y que existieron alguna vez, ¿no? Tenemos también a Robert Bloch, que a Lovecraft se lo acusó de pedo, porque era 17 años más joven que Lovecraft. Y claro, carta arriba, carta abajo. Imagínate a la madre de Bloch Luego hay una cosa, leyendo, pero ¿qué haces hablándote con este señor? Hay una cosa curiosa respecto a este círculo Lovecraft, ¿no? Que a veces era él quien escribía a gente que veía su trabajo, o sea, o veía alguna cosa y les escribía para ponerse en contacto con ellos, y otras veces eran ellos los que le escribían a él. Sí. Pero en el caso de Robert E. Howard fue en la republicación, creo que fue de La Rata de las Paredes, que salía una carta escrita por él, y entonces Lovecraft se puso en contacto con él y ahí empezó el trato epistolar. El trato epistolar. Y se acabó convirtiendo en un... ¿cómo se dicen los feligreses? Se dice... Los seguidores del sacerdote. Feligreses, ¿no? Pues se convirtió en su feligrés. ¿Y qué más? Luego tenemos a Donald Wandrei, que era su mecenas y que fue acusado de intereses económicos, porque fue como el creador de la editorial Arkham, ¿no? Que publicó toda Arkham House. Él y August Derleth. Y tiene que sacarlo decir otra. Pues vamos a hablar de August Derleth. Vamos a ver, hay mucho que decir aquí, pero bueno, voy a sintetizarlo para. Hay cosas aburrir. buenas y cosas malas. Hay muchas cosas malas de No, hay una cosa que a ti te parece muy mal. Vale. Que es comprensible. Lovecraft en vida en ningún momento ni jerarquizó a sus bestias, a sus criaturas, por llamarlas de alguna manera, ni dijo, este es mejor que este, o este es más poderoso que este, o este que no sé qué. Ni tampoco abogó por el maniqueísmo, es decir, las bestias de Lovecraft ni son buenas ni son malas, simplemente el ser humano desconoce cuáles son sus lógicas, ¿no? Y de qué mundos viene. No concebimos, nuestra no mente concebimos, no está claro, preparada no estamos preparados para concebir cómo funcionan esas bestias, ¿no? Y luego August Derleth Y las luego, realmente, cristianizó. Somos, o sea, no son buenas, no son malas, o sea, es como si somos hormigas Claro. A los dioses de Lovecraft les damos igual. O sea, Cthulhu no va a asomar la cabeza de su Lo único que les perdido. puede interesar es porque no pueden venir cuando quieran, no pueden tal, hay que invocarlos, hay que tal, entonces sí que les interesan como cultistas, pero ya está. O sea, no es que le vayan a hacer daño a los humanos porque tengan esa malicia de decir soy malo y voy a hacerte daño. No, les damos igual. O sea, ellos tienen otros intereses que escapan a nuestra comprensión. Y eso a Lovecraft, August Derleth se lo debía. Y lo echó por el suelo, literalmente. Y ahora el contraargumento. No tengo ningún contraargumento. O sea, a mí hay cosas que me ofenden más que esa. Que eso también es molesto. O sea, por ejemplo, a mí lo que me molesta es que Lovecraft tenía muchos relatos inconclusos.
pues había una idea esbozada, un principio de relato, un pequeño guión, y entonces este señor pues los completó y los publicó como una colaboración. Un ejemplo de esto sería El ser en el umbral, del que Lovecraft había escrito unas 1200 palabras, se calcula más o menos, y el relato tiene 50.000, que es el que publicó finalmente August Derleth. Ahora bien, él fue el que empezó a publicar los libros de Lovecraft ya compilados, recopilados en el formato que conocemos hoy en día. Entonces eso también hay que decírselo, porque nadie más se le ocurrió. Indudablemente dijo, aquí hay dinero, pues Claro. pues tal. Y ya fue cuando empezó a ganar fama y reconocimiento Lovecraft a nivel el que no tuvo estando en vida. Bueno, pues entonces vamos a sido perdonarlo un poco. No, tampoco hay que perdonarle mucho, porque, bueno... A mí es que eso me realmente revienta, Helio, porque es que... Cambias yo la creo que concepción básica de... Sí, es que de cambió la algo, concepción, exacto. Porque una cosa es que tú aportes a los mitos y digas, pues voy a crear este dios primigenio, voy a crear este ser, este monstruo... y otra cosa es que, digamos, porque hay una cosa clara, esto es código libre, todo el mundo tenía acceso a ello y podía hacer uso de ello como considerara. No había unas normas escritas, ni Lovecraft decía no hagas esto, no hagas lo otro. En general, ¿no? Te dejaba, tú quieres utilizar mi universo, utilízalo. De hecho, lo usan unos y otros. Ya no solo porque escriban relatos directamente basados en los mitos de Cthulhu, sino porque los usan en sus, por ejemplo, Robert E. Howard, salen algún mito de Sí, que lo matan. de Conan, sí que salen algunos de los monstruos de los mitos y hay alguna referencia. Y nadie cobraba derechos de autor por ello. Entonces no tal. De hecho, se usaban a sí mismos en los relatos. No recuerdo quién de ellos le dice en la carta, le dice a Lovecraft, me gustaría utilizarte para en uno de mis este relato, no recuerdo el nombre ahora tampoco, y matarte de una forma horrible. ¿Me das permiso? Y Lovecraft le dice, sí, claro. Y entonces él mismo escribe al editor de, creo que no fue Weird Tales o Weird Magazine, una de estas revistas pulp, y le dice, que sepas que yo autorizo a que use mi nombre, mi aspecto y me maten. Y efectivamente, allá salió y lo mataban. Y luego Lovecraft sacó al otro escritor y también se acabó con él de una forma poco bonita. Entonces tenían, pero una relación de camaradería y de amistad y de colaboración, porque todo crecía entre Bueno, por ellos, carta, ¿no? a lo mejor. Luego, por ejemplo, cuando Robert E. Howard empieza a cartearse con Lovecraft, solo hayan publicado un relato. Y ahora mismo es un tío muy importante dentro de la literatura. Sí. No sé si decir la literatura o de la literatura de fantasía y espada y brujería. Sí, totalmente. No es. Bueno, también fue el creador de Solomon Kane, que tiene una película. Voy a decir hace poco, pero tuvo 10 años. Bueno. Otra dimensión. Aquí tenemos que hablar de años luz. Y luego es Robert Bloch, por ejemplo, que está bien del círculo, que lo nombraste antes, es el escritor de Psicosis. Ay, mira, eso yo no lo sabía. Yo no sabía que había un libro que... Sí. No sabía. Y luego, por supuesto, tiró del filón de Psicosis para sacar más cosas de Psicosis, Claro. obviamente. No sabía que había un libro, creía que era la peli de... No, hay un libro. Y luego, pues, bueno, hay dentro de... No del círculo, pero sí, vamos a llamarlos protegidos de Lovecraft, estaba el Fritz Leiber, el escritor de Farfar el ratonero gris, que es una de las sagas más importantes dentro de la fantasía heroica que se ha escrito. De hecho, la fantasía moderna no se podría entender en muchos casos sin esta saga. Todo lo que deriva de Lovecraft, no es solamente Pues sí, terror, pues sí. deriva muchísimo. No, derivan muchísimas cosas. No... Porque era un tío que le encantaba también la ciencia y... No, era una apasionada de la ciencia. Sí, era un apasionado de la ciencia. Yo creo que muchos de relatos que se catalogan como terror eran en verdad relatos científicos, Sí. del tiempo, Eso... del espacio, todo eso. Pero la astronomía le fascinaba. La astrología no. No. Pero Odiaba no la es lo mismo astrología. la astrología que la astronomía. Ya, obviamente. Entonces, bueno, y de hecho en sus relatos se nota que era un hombre que le gustaba estar al día de los avances científicos que se han introducido. Entonces Era toda una eminencia.
Sí, y además una eminencia precoz. Mm. Ya desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito. A los 2 años recitaba poesía. O sea, no tienes nada mejor que hacer con 2 años que andar recitando poesía por tu casa. Jugaba las canicas O sea, y estaba recitando versos. Porque yo a los 2 años, con no andar chocando con las paredes, igual ya tenía suficiente, ¿eh? Y mi madre corriendo detrás de mí para que no me cayera por las Sí, bueno, escaleras. podemos decir que era un niño prodigio. Pues podría ser, podría ser. Y qué pena que su madre contribuyó a todo lo malo que él tenía también. O sea, bueno, su madre, el entorno familiar, ¿no? Porque al fin y al cabo eso lo destroza a una persona, ¿no? No lo hace catapultarse al talento. No. Tuvo la suerte de tener al abuelo que sí que le ayudó en todo lo que pudo, pero en la otra rama de la familia la verdad es que le pusieron bastantes trabas en general. De hecho, uno de los motivos del fracaso de su matrimonio fue que las tías dijeron: esta señora no viene aquí. Porque querían mudarse a Providence los dos, volver a Providence, dijeron que esta señora no viene aquí. O sea, ¿qué vas a traer aquí? Una judía. Y además, comerciante. Ni hablar. Y eso ya fue lo que provocó el divorcio. Entonces, como esto es un caos, vamos a... Caos. Y nunca mejor dicho. Intentamos ordenarlo, pero es imposible. Tenemos nuestros apuntes los dos, que no miramos para ellos mucho. Sí. Voy a dar un pequeño salto. Bueno, no sé. Lovecraft era mucho de saltos, Sí. temporales. Sí. A ver, sí. Entonces, en 1914, después de todo el follón que conté con el escritor de romance, le ofrecen unirse a la UAPA. UAPA. ¿Con W? Con U. Con U. Sí. Vaya. Has destrozado mi adolescencia en 10 segundos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos... Yo no sé tú, porque eres años luz más mayor, como antes has dicho. Entonces éramos como el anuncio del coche, HASP. Pero- Jóvenes, aunque sobradamente preparados. Pues nosotros usábamos la W cuando decíamos guapo, guapo. Guapa. Hola, guapa. Hola sin No, H. Y guapa con W. UAPA, que era una asociación de escritores americanos. Vale. Estados Unidos. Escritores de todos Estados Unidos. Entonces le invitan a unirse y lo hace. Entonces, en palabras de Lovecraft, voy a intentar leer lo que escribí aquí. Vale. No garantizo que entienda lo que pongo. Nos va a recitar aquí una carta. En 1914, cuando la amable mano del amateurismo me fue extendida, no sé si escribe la palabra amateurismo, yo la traduje. Da igual, ¿Cuál? aquí nos van los neologismos, nos pone cachondo. Cada uno. Cada uno con sus vicios, ¿no? Las filias de cada Por uno. favor, las que hay filias de niños. cada uno. Como iba diciendo. Ahora sí que me perdí. Ya no me líes, ¿eh? Venga. Así, la amable mano del amateurismo me fue extendida. Estaba tan próximo al estado vegetal como cualquier animal puede estar. Con el advenimiento Hay de la dificultades. UAPA obtuve una renovación para vivir, un renovado sentido de la existencia que no tuviera un peso superfluo y encontré, no me hagas reír, que ya me cuesta bastante entender mi letra, para que encima me esté dando reír, y encontré una esfera en la cual podía sentir que mis esfuerzos no eran inútiles. Es que no sé por dónde iba, como... Yo creo que los políticos de hoy en día te tienen que envidiar por tu oratoria, ¿eh? No podía sentir que mis esfuerzos... La de Lovecraft. Mis esfuerzos no eran... ¿Quién le manda a escribir así? Ya, la verdad es que sí. Que mis esfuerzos no eran futiles, inútiles, no, futiles. Por primera vez podía imaginar que mis torpes tanteos tras el arte eran algo más que débiles llantos perdidos en un mundo que no escucha. Ahí está, ¿eh? Y esto, para decir, entré en una asociación de escritores independientes. Él tiene que dejar claro siempre que el mundo intelectual es superior al resto. Que en verdad hay Y mucha gente... que era un poco arcaico el hombre, ¿eh? Sí, O sea, bueno, porque para pero decir... pero a ver, pero es que porque la gente intelectual es así, tiene ese sentimiento Bueno, de... pero son más intelectualoides que intelectuales los que van así de... Bueno, tampoco... Lovecraft era un tío muy sabio y muy intelectual, Sí, en claro verdad. que sí, pero volvemos a lo mismo. No eres Lovecraft- snob. Lovecraft- no, bueno, sí. Sí, era un snob que trabajaba de negro, o sea, de escritor negro y corrigiendo a otros escritores. Yo no creo y- que fuera... No, y tal. que fuera... No, así. hablaba así porque, no sé.
A ver, yo creo que era su forma de ser. Y Sí, esta claro, su una forma de técnica ser, y una esto. forma de ser que estaba, o sea, si aquí viene alguien hablándote como el castellano del siglo XVIII, par 10. O sea, es que ni Arturo Pérez Reverte. Por favor, no abramos el malón de Arturo Pérez Reverte. Bueno, Porque vamos. Te has quedado a gusto leyendo, ¿no? Sí, Qué sí, mucho. sí. La Luego verdad- también hay otra cosa que lo comentabas tú antes, que es el tema de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y Lovecraft tuvo... Bueno, llega presidente de la asociación esta. Y Lovecraft, como buen francófilo, sí, es lo que le faltaba. Sí, era ya Como lo que... buen, como buen Anglófono, anglófilo. anglófilo, Anglófilo. porque me sale anglófobo, que no es lo mismo. Anglófilo es el amor por el mundo, Por el mundo anglosajón. anglosajón. Exacto. De hecho, él consideraba que todos los Inglaterra es la madre, la tierra madre, patria madre. La patria. No sé ni hablar. Me tienes aquí hablando sin parar, no sé ni hablar. No sabes leer, no sabes hablar. No, ¿Qué te ha no sé pasado? qué hago aquí, no sé qué hago aquí. Y que era el deber de todos de Estados Unidos pues protegerla. Entonces no entendía cómo era posible que el gobierno de Estados Unidos dudara tanto a la hora de entrar en conflicto. De hecho, usó las publicaciones de la UAPA para criticar esta pasividad. Asombroso. Pues sí, pues Es sí. que- De hecho, él intentó alistarse. Pero no le dejaron. O sea, dijeron, ¿dónde vas, piltrafilla? O sea, te pasaste toda la infancia mala, no das. La No, ¿tú verdad te lo es que- imaginas llegar al centro de reclutamiento? Ahí, vestido así. Madre mía. Por ventura, vengo. Sí, hablando como el siglo XVIII, es lo que le falta. Porque su madre no es que tuviera cultura. Bueno, a ver, más allá de la alta burguesía. Pero tampoco tenía mucho contacto con... O sea, básicamente yo creo que él era un poco autodidacta, ¿no? Porque su madre... No. Él era, de hecho, no lo comentamos, pero era 100% autodidacta. Ujú. O sea, de hecho, es una de los más grandes autodidactas que hay en la historia. Porque él no llegó, que fue también otro de sus grandes traumitas y problemas y otro, oh Dios mío, él no consiguió el título para graduarse porque tuvo una crisis nerviosa bastante grave, no consiguió el título en el high school. High school. Claro. Aquí es que como era tan inglés, Y, tenemos que respetar los y modismos. entonces no pudo entrar en la Universidad de Brown. Entonces todo lo que aprendió Lovecraft fue casi todo él solo, por sus propios medios. Las personas autodidactas, yo creo que por eso era un intelectual 100%, ¿no? Porque además de que sabía muchísimo y tenía muchísima... Un Sí, poco son de dos todo. ositos. Es la bolsa de té. Aquí encima Sí, mismamente. te estoy dejando de hecho una mierda. No, tranquilo, no te preocupes. Mira que había preparado este set maravilloso con todo mi cariño. Sí, mira que está maravilloso, mira aquí está. Esta es la mommy, no te la he presentado yo. Está Freddy, Claro. ¿Freddy? ¿Freddy? ¿y por qué no? Ah, vale, que le has puesto el nombre. Sí, vale. claro. Es que yo ya, mi cerebro, vamos, reconoce referencias al aire. No. Es la mami, bueno, es la monja, pero hoy se ha querido poner a la muchacha una careta diferente. Y bueno, vamos a seguir. Seguimos. No me lleves. Que nos vamos, me llevas por los cerros de Úbeda. Bueno, luego posteriormente, Y estamos hablando de la madre. sí, posteriormente su madre la ingresa también en el mismo hospital en el que había ingresado el padre y también muere. Y esto fue otro palo gordísimo para Lovecraft por la relación que tenían, porque al final era una relación tóxica, peculiar, pero era una relación muy cercana y muy estrecha. Y al cabo llevaban juntos toda la vida. Sí. Entonces, al mismo tiempo, los años que estuvo ingresado fue en los años donde empezó a florecer como escritor, porque bueno, tenía más tiempo, tenía más tal, y pudo empezar a despegar. De hecho, escribe La ciudad sin nombre, que contiene una de sus citas más famosas. Y esta la puedo leer bien porque Sí, léela. ¿La está has puesto escrita en mayúsculas? bien grande, no, está todo en mayúsculas, pero esto está bien grande, que es, no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. Una frase de Abdul al-Jafarrez, el escritor También del- conocido como El Árabe el Loco. el escritor del Necronomicon. Es verdad, porque antes de seguir,
me gustaría también que hiciéramos una alusión al Necronomicon, porque mucha gente piensa que el Necronomicon, este libro oculto del que habla Lovecraft, que tiene un poder gnóstico increíble, ¿no? También ligado a la masonería, al esoterismo. Como la piedra angular. Es como la piedra. Sí, mucha gente piensa que existe, pero no. No existe. No existe. No existe, pero es que es una cosa que sí. Yo creo que igual es el elemento que más se repite en la cultura general post-Lovecraft, post-Lovecraft, digamos, el Necronomicon. Ese libro negro, ¿no? Sí, forrado en piel humana, que te vuelves loco por leerlo, en el que están escritos, no sé si recuerdas, en los secretos de la vida y la muerte y tal. Entonces, siempre que han necesitado un libro esotérico, muchos recurren al Necronomicon, y cada vez más gente, porque es el que más se puede reconocer de... O sea, si yo te hablo del culto de los ghouls o del Liber y Bonis, no sé de qué me hablas. Pero son libros también de los mitos, pero el libro por antonomasia es el Necronomicon. El Necronomicon. Y otra cosa curiosa, el Lovecraft tuvo una etapa de su primera de gran afición a las Mil y una Noches. Y se puso el mote de Azúcar. ¿Qué encontraría de interesante Lovecraft en las Mil y una Noches? Hombre, pues siendo un chaval solitario... Ya partiendo de la técnica, al final, pues tienes, pues igual es una narrativa distinta a todo lo que tiene acceso hasta ese momento, más evocadora, tiene probablemente más elementos de fantasía que tampoco sé lo que leía más, pero igual es lo que le llama la atención, le abre la puerta a otro mundo diferente al que está acostumbrado. También yo creo que le fascinaba mucho el tema árabe, porque los musulmanes siempre han sido a lo largo de la historia unas personas. Mira aquí cuando estuvieron en Al-Ándalus, ¿no? Nos dejaron muchísimas cosas de matemáticas, astronomía, tenían muchos conocimientos esotéricos. Sí, no creo, sí, no eran sí, blancos. Sí. No le valen. De ahí la contradicción. De ahí, no lo olvidemos nunca de la contradicción. No, imposible con este hombre. Y luego, posteriormente, después de las Mil y una Noches, ya vino algo esto ya sí, sí, a la época Grecia. Descubrió la mitología griega, descubrió la Ilíada, no le vale. Y la Odisea, pero son blancos. Ya, pero no le vale. Los dioses olímpicos para él eran una hez. Bueno, ese es un tema distinto. ¿Quieres saber por qué? Pero sí que ahora me lo cuentas. Venga. Pero sí que tienes toda la mitología y todo lo que conlleva la mitología, tienes todas las historias, tienes que en el fondo son fábulas. No sé qué más te iba a decir. Bueno, fábulas de origen persa y de origen no solo islámico, sino también persa y mesopotámico y todo. Veas, no vamos a contaminar aquí la pureza de los Por favor, griegos, la pureza de los griegos. Por favor, no nos vayamos aquí a romperle el mito al pobrecito. Al pobre Lovecraft. Pues esto es muy interesante porque su vinculación con la religión va más allá de sus cuentos, porque él lo primero que desprecia a las religiones judeocristianas. Y ¿me sabrías decir por qué? O sea, ¿te imaginas por qué? Judeocristianas, tanto la judía como la cristiana. No, así te dejo que me lo cuentes. Vale. Pues sé que tienes ganas. Tengo muchísimas ganas, porque es que es una de las cosas que más me llama la atención de un autor, ¿no? Su vinculación con la religión, porque al fin y al cabo es la manera de explicar el mundo, y la manera de explicar el mundo también lo hacían en la mitología. Entonces, la tradición judeocristiana establece un bien y un mal. O sea, tú eres malo, sí, y tú eres bueno. Y ese Dios del Antiguo Testamento que desata la furia sobre Abraham, sobre todos estos personajes bíblicos, se ve un poco, y lo de esto, Moisés y todas las plagas y todo, ¿no? Que Dios es, podemos decir que es un asesino. Se ve matizado un poco con el Dios del cristianismo, porque el Dios del cristianismo, si te das cuenta, es como todo amor, el Hijo de Dios, estaremos en el reino de los cielos. ¿Sabes que Dios es todo? Claro, Dios... Si es igual que es infinitamente bueno, debería ser infinitamente malo. Claro, pero entonces Lovecraft está en contra de este maniqueísmo de bien y mal, porque sus criaturas son mucho más anteriores. Maniqueísmo. Sí, me encanta, maniqueísmo. Y ha salido en muchos podcasts míos. Tiene una sonoridad. Tiene una sonoridad, maniqueísta, me encanta. Muy bien. Entonces, el otro día hablaba con un amigo y me decía, es que es más fácil decir yin yang.
Y yo, bueno, pues Oye, cada uno. pues cada uno con sus términos. Entonces, por ejemplo, ahora que has dicho la antigüedad clásica, Lovecraft se le parece impensable que, por ejemplo, Virgilio, ¿sabes quién es Virgilio, no? Obviamente. No entre en el paraíso de la Divina Comedia de Dante porque es un pagano. Y tú dirás, bueno, pero es que estamos hablando de términos bíblicos y Virgilio es pagano. Sí, es exacto. Pero él admira tanto a los sabios antiguos que la salvación, si alguien se tiene que salvar el día de mañana en un apocalipsis y un juicio final y vaya a un paraíso donde todos vivamos en armonía, dejar fuera a esos paganos se le parece inconcebible. De hecho, en la Divina Comedia hay un sitio para esos paganos que son, vamos a decir, buenos, que es el limbo. Pero un cristiano nunca te va a admitir que en el reino de los cielos se va a encontrar a alguien que crea en muchos dioses, por ejemplo. De hecho, tampoco Lovecraft está a favor de los dioses olímpicos ni todas estas mitologías. Las admira porque admira la antigüedad clásica, pero las rechaza en cierta manera. Porque para él los dioses olímpicos, Zeus, Hera, todos estos, al fin y al cabo son reflejos de los impulsos humanos. ¿Sabes? O sea, son peores que nosotros, para decirlo así. Y para él, los dioses son primigenios, están llenos de sabiduría, obviamente, pero siguen otras leyes. Nuestro conocimiento, lo hemos dicho antes, no está al alcance de ello. Javier Tapi tiene una frase muy guay. A ver si la encuentro por aquí. Bueno, vaya. Aquí. No soy el único. Oh, no eres el único. No soy el único, ¿eh? Para Lovecraft... Pero, vamos a... Mira, para cámara, ¿eh? Esto está... bien, perfecto, ordenadito. Muy curiosí, Muy como curioso, diría. citaciones, y tiene algunos que están hasta subrayados, ¿eh? Sí, ojo, sí, ojo. sí. Subrayame. Esto, bien. A ver, pero subrayados porque estamos en subrayarte. Entonces es obligatorio. Yo lo mío está todo torcido, todo con tachones, todo... Eres un poco Macedonio Fernández, te tengo que decir. Marcelino Fernández. Macedonio Fernández. Era un autor que tenía la novela. No sé si, ¿no te suena? ¿No lo conoces? Pues es un autor el hispanoamericano del siglo XX que tenía, o sea, que él hizo como una novela, ¿no? Y la novela básicamente era 50 prólogos, creo, a esa novela, que nunca llegaba. O sea, eran 50 Creo que me lo habías prólogos comentado hablando, en una ocasión. sí, hablando de una novela que nunca llega. Me Y de parece hecho, muy las correcto. notas que él tenía para la novela las colgaba con pinzas en su habitación. Su habitación era como un tendedero enorme donde colgaba las... Muy guay, Pues sí, muy ordenado todo. me parece muy bueno, pero él se entera en su desorden. Sí, la verdad es que sí, que todo Hay genio. gente- hay gente que eso- que Me lo es decía ayer, desordenada. me lo decía ayer a Nina, que es colaboradora de este podcast también, que participó en el debate, que una amiga le había dicho que los genios son caóticos. Y es verdad. Es verdad. Yo me he dado cuenta con el tiempo. Entonces, esta frase es: para Lovecraft, una deidad debe ser pura, esencial, primigenia y libre de prejuicios morales y normas. Y yo creo que resume perfectamente lo que es la mitología de Lovecraft, ¿no? Que obviamente no se corresponde con esos dioses que pues están unos liados con otros, son más envidiosos que la propia raza humana, ¿no? Que al fin y al cabo... Eran, en el caso de la mitología, eran para dar lecciones. Sí, bueno, a pero los humanos. sí, pero lecciones, se explicaba el origen del mundo y todas esas lecciones que tú dices, pero al fin y al cabo tenían impulsos Sí, y pasiones igual que nosotros. Y al fin y al cabo esos muy dioses, al fin y al cabo, es el estatus de superioridad se regía con otras normas más cercanas a las nuestras, que más cercanas a un dios todopoderoso que todo lo sabe, que está en el centro del universo, como puede ser Azathoth, ¿no? Por ejemplo. Entonces a mí me llama muchísimo la atención. Un montón de burbujitas. Es un montón de burbujitas ahí. Esto es apasionante. Podría estar hablando de la religión de Lovecraft días, pero yo creo que básicamente la idea es esa, ¿no? La idea es que el desprecio judío-cristiano se basa en la existencia del bien y el mal que él no acepta. O sea, a Cthulhu, que lo tengo aquí en la camiseta, por cierto, me puse hoy... Temático. Le damos igual, lo decías tú antes. Le damos igual. O sea, él puede ser invocado, pero una vez que está despierto, va a seguir unas lógicas que los humanos no podemos alcanzar. Y eso es a mí, esa es la pulsión que me parece más interesante de la visión teológica de Lovecraft, ¿no? Que no sigue esa tradición judío-cristiana que nosotros... Porque es que seas ateo, no seas ateo, seas agnóstico, no seas agnóstico, creyente, lo que seas, pero siempre te riges por una lógica del bien y el mal. Es decir,
eres capaz de diferenciar el bien y el mal porque tanto en la ficción, ¿no? Siempre te pones de parte de la gente que está haciendo el bien porque tú dices, si esto pasara en la vida real, pues obviamente te pondrías de parte de lo correcto, ¿no? Pero es que eso, la gente que cuestiona eso, los escritores que cuestionan eso, nos hacen ver la vida de otra forma. Y eso es a mí lo más interesante que encuentro yo aquí, Elio. Y ahora me vas a decir, no. 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 ¿Qué tienes que decir? ¿Algún apunte a esto? No. ¿Apunte a esto? ¿A algún apunte religioso? No. Vale, pues vamos a pasar a esas influencias Lovecraftianas que tenemos por ahí. Bueno, pues la verdad es que... Después de tu gran lectura de carta que nos has hecho. Sí, Que ha sido maravilla pura. maravilla. Pues sobre todo porque ha habido un momento en el que te has puesto a pensar en la existencia de la caligrafía, de en plan, es que no entiendo ni... No. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué nos cuentas de esas influencias? Son problemas en directo. Si Sí, esto sí, lo sí, grabaras en total. diferido y lo tuviera tal, pues diría, espera. Sí, sí, tendríamos que parar 30.000 reescribo. veces. Pero bueno, Yo como esto reescribo. va sobre ruedas. Bueno, pues las influencias de Lovecraft, bueno, hay una que es, la verdad es que es un... No puedes leer Lovecraft sin hablar de Poe, Edgar Allan Poe. Y mira que a priori parecen muy distintos, ¿eh? Sí. Pero no lo son para nada. No, sobre todo en las primeras obras de Lovecraft se notaba mucho más la influencia. Luego obviamente va generando un estilo propio, se aleja de él. Pero realmente Poe es el que crea, digamos, el relato corto, que es en el que mejor se desenvuelve Lovecraft. Voy a mirar. Vamos a consultar. Vamos a consultar. Aquí tengo mi chuletilla, Bueno, El mismo- podemos decir también que Poe como que inaugura, ¿no? Ese relato corto, porque no era Sí. muy común en la época. No era muy común, es el que lo inaugura. Lo que lo impulsa, sí. Además, de hecho, Lovecraft se refería a él como su dios de la ficción. O sea que eso... Es que era otro matado como él, en verdad. Sí. Es que tenemos de ídolos a heces. Pero bueno, también es... Poe empieza a dotar a los... O sea, cambia las historias de terror. Empieza a introducir un elemento psicológico que igual no había hasta ese momento. Y bueno, esas, por un lado, sería esta... La mayor influencia, ¿no? De Probablemente, Lovecraft, por ahí. de Edgar Allan Poe. probablemente. Y luego ¿Cuáles tenemos a más? Lord Dunsay. No, no sé, no suena. Pues búscalo en Google. ¿Lo buscamos? Vamos a buscar. Espera, a ver si no tiro el chiringuito aquí. Que introduce el Lord. Dunsay, Ah, vale. escritor y dramaturgo. Míralo, aquí está. Aquí está. Que escribió que Los dioses de Pegana es el que le influye a él, porque es en el que Bueno, empieza a describir, vosotros lo vais a ver aquí por aquí. describe una mitología propia, que luego es lo que hace Lovecraft. Eso que hace. Pero esto estamos hablando del siglo XX, ¿no? Porque esta es una foto. Entra aquí. Sí. De alta fantasía. De 1850 y tal. ¿Veis? Ya en cuanto he leído alta fantasía, lo primero que he pensado ha sido Tolkien. Y luego otra de las influencias podríamos citar a Robert Chambers, Vamos a buscarlo también. el rey en amarillo, el rey King in Yellow, porque hay un libro que si lo lees te vuelves loco. Ah, pues mira, esta era de la época en la que decía Lovecraft que era. En el siglo... Ah, no, 1802. Vale, nada. Un año antes. Un siglo antes. Que te volvías loco. Sí, ¿Y eso? pues ¿Lo has leído? no. Oye, así estás, ¿no? A Poe sí lo leí, pero... Bueno, escucha, no podríamos hablar... Podríamos hacer otro de esto de Poe, porque es que da para mucho todos sus relatos de este señor. El mío, ¿sabes cuál es el preferido? No, ¿Lo adivinas? no, No. te dejo que me lo digas. Di uno, venga. Solamente por... El barril del amontillado. No. Pues Venga, ya- otra ya dije oportunidad. uno, ya Otra dije oportunidad, uno. venga, otra oportunidad. Estoy esperando que me lo digas. El corazón del actor. ¿Por qué? Porque es uno de mis traumas de pequeño. Porque yo me imaginaba... Es un relato muy visual. Muy, como digo yo, sinestésico.
Y yo de pequeño cuando lo leí, bueno, de pequeño, de adolescente, porque yo todos estos clásicos tampoco los leí de pequeño porque no lo entendía. O al menos algunos lo intentaba. Pero yo me imaginaba ese boom, 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 boom del corazón debajo de las tablas. Y ya la descripción del ojo de buitre y todo lo del anciano me parece terrorífico, pero el hecho de que no se den tantos datos de si se conocían, de si no se conocían, o sea, es todo tan misterioso que al final todo se reduce al sonido ese de... Es como que tú te obsesionas al mismo tiempo también con el criminal, ¿no? Y con toda la parafernalia del corazón, no sé. Me parece aterrador. Es que me parece aterrador. Yo creo que eso es algo muy bien que conservó otro gran escritor del siglo XX-XXI, de Stephen King, ¿no? De terror. Porque eso es soplas. Porque depende de Stephen King, hay muchos Stephen King. Bueno, te estoy hablando del Stephen King de Misery, de Carrie. Te estoy hablando del Stephen King del Resplandor. La Torre Oscura es su vertiente más fantástica, ¿no? Que yo no la tengo no la tengo muy controlada porque nunca me la leí. Pero bueno, sé que hay como un mundo, ¿no? Lo conecta todo. Sí, lo conecta todo. Es su intento de conectar todas. ¿Y alguna influencia más? No, son así como las más importantes. Un poquito de cada uno. También lo comentamos, las 1001 noches, la mitología griega clásica. La mitología greco-latina, exacto. Y llegamos a un periodo en el que vuelve a Providence, ¿no? Sí, una vez que la Providence se separa se divorcia de la mujer. Vive con las tías. Primero vive con una tía, esa tía muere, se va a vivir con la otra tía. De hecho, esa tía le sobrevive 4 años a él. Y realmente es un momento en el que ya no necesita trabajar para él. Ya tenía a disposición el dinero de la familia y tenía una vida más. Podía dedicarse a escribir continuamente. De hecho, además, él odia trabajar, ¿eh? Es vulgar eso para él. De hecho, él para escribir se cerraba. Se quitaba de toda la luz y ponía la artificial para poder escribir. Y es sin duda la etapa en la que más escribe, porque más tiempo tiene para escribir y mucha gente considera, bueno, mucha gente, hay gente que considera que es tener tanto tiempo para escribir que no le sienta nada bien porque baja mucho la calidad de su obra. Yo aquí no voy a entrar, sí que es cierto que es cuando escribe sus primeras novelas cortas. Tú estás un poco con lo de la novela. El caso de Charles Resentido. Ward. No estoy resentido porque también tiene cosas. 1926 creo que se escribe la llamada de azul. Pero bueno. Yo creo que un autor que es tan dado a las descripciones como el de siempre en todos sus relatos, yo creo que obviamente si hace una novela, pues normal que les haga fallida. Hablábamos antes, ¿no? Que no te puedes estar 30 horas escribiendo un elemento, ¿no? En 30 páginas. Es complicado. Entonces yo no lo sé, ¿no? Porque luego sí que hay gente a la que le encanta, por ejemplo, el que vamos a hablar luego de él, el caso de Charles Ward, y otra gente que dice que no, lo mismo que ocurre con Las montañas de la locura, gente que es la obra cumbre o una de las obras de las grandes obras de Lovecraft, y gente que dice, todos señores, no. Hablamos de que era un racista. Racista, clasista, no, era, misógino, sí, de todo, era de todo. Era de todo, ¿no? Entonces, de hecho, su racismo aparece en sus novelas por descripciones que hace de orientales, negros, de cualquier cosa que no fuera un hombre blanco hecho y derecho. Negroide, nunca olvidaré ese término. De hecho, hay un cómic que se llama Planetary. Planetary es un grupo de investigadores de lo paranormal y en los años 20 están en Providence investigando una invasión alienígena y aparece el mismo Lovecraft, que dicen, vengan que aquí, se entran en su casa, bajan al sótano y hay un nido con unos huevos. Entonces dice, yo sé lo que es esto, son huevos de negro. Entonces quiero decir que nunca... Que no se cortaba tampoco. No, lo más mínimo, no se cortaba en lo más mínimo, o sea, era tremendamente racista, en una sociedad racista, pero si por ejemplo lo comparas con otros escritores de la época, yo creo que Arthur Conan Doyle es de la misma época, más o menos. No
no tienes ese nivel de tal. Y esto Ni es- Poe tampoco. Ni Poe, pero bueno, Poe es anterior. Sí, pero bueno, me refiero Ya, que no. el anterior incluso no tenía ese pensamiento. No o sea, tenía, no lo tenía. Y ningún tipo de problema en demostrarlo. Y en sus cartas también. Y esto fue así desde que. Hasta que murió. De hecho. Y luego también comentamos que era un misógino. Y sin embargo, bueno, voy a leer. Esto está bastante más ordenado. Lo has ordenado. Enseña la Pero cámara. Esto está aquí en la libreta de Indiana Jones. Y es una carta que es un fragmento de una carta que le escribe a uno de los del Círculo de Oro. A ver, Vamos a ver. Dice: tienes el micro. Todo tuyo. por otro lado, no considero el ascenso de la mujer una mala señal. Más bien creo que su subordinación tradicional era en sí misma una condición artificial e indeseable basada en influencias orientales. Nuestros viriles antepasados teutónicos no contemplaban a sus esposas indignas de seguirles a la batalla, ni desdeñaban soñar con valquirias aladas que las llevaran al Valhalla. La mente femenina no abarca el mismo territorio que la masculina, pero probablemente es poco o nada inferior en calidad total. Sigue por lo mismo. No. Sí, Ah, vale, quiero vale, decir vale. que al final es lo que quería señalar es que sí que hay una evolución en este aspecto que se empieza a producir cuando Lovecraft se muda de Providence y se va a Nueva York. Se va a Nueva York y empieza a relacionarse con gente más intelectual y gente más tal. Claro, es que yo creo que los prejuicios al fin y al cabo se van subsanando si te rodeas de Entonces- apertura. Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente, y a mucha gente le vendría muy bien debido a esto. Una visión amplia, íntegra y benévola de los hombres y las cosas no se puede adquirir vegetando en nuestra pequeña esquina de la tierra toda nuestra vida. Como dice Mark Twain. Qué fuerte. O sea, que iba a tener razón también Mark Twain. Sí, sí. Iba a Viaja. No lo Viaja y puedo- abre tu mente. Y es una cosa tremendamente curiosa porque así como sí que con las mujeres ves, a ver, este fragmento que he leído de la carta también tiene su tela, pero Pero sí ya que es- ya en comparación un cambio, sí que hay un cambio con respecto a sus primeros años. Qué Y me maravilla, ¿eh? parece muy Cómo se interesante. interconecta todo. Y, Sí, cómo, sí. y cómo evoluciona también un autor a lo largo del tiempo. Claro. Es que eso. Porque Claro, normalmente lo sesgamos mucho. Claro, es que Sesgamos también la imagen que se tiene de él que no está equivocada, es que era misógino Era la que es, racista. sí. Y sigue siendo misógino racista. Sí, un poco sí, menos misógino. Igual de racista. Pero bueno, que sí que ves una evolución. Una evolución. Además muere con ¿qué? Con 46 años muere. Sí, muere 46, joven. 47 De cáncer años. de intestino, ¿no? Habíamos dicho. Sí, muere de cáncer de intestino delgado. Muere muy joven. De hecho, en sus últimos años, él ya veía venir la muerte y mucha de su correspondencia pues habla de sus dolencias y de lo que le pasa, que su enfermedad en sus últimos años están perfectamente documentados, como casi toda su vida, en cartas. Exacto. No sé, te da un poco caótico ordenar todas estas cartas para ir haciendo una biografía de Lovecraft. Pues seguro que lo han hecho. Porque O sea, es como nosotros, volvemos para atrás, luego Quiero para decir, adelante. nosotros aquí somos dos pringaos con un conocimiento muy superficial sobre él, sobre su obra. Pero hay muchos estudios sobre él y sobre su boda, porque la verdad es que la vida, a ver, es un dramón que Totalmente. da pa una novelización Y además interesante, es muy pero transversal este autor. es muy... Tiene muchos palos que tocar. Tiene muchos palos, tienes un señor muy contradictorio, es un señor con una mente... Contradictorio ya nos hemos Sí, dado sí, cuenta. unas cuantas veces. Además lo hemos dicho unas cuantas veces, pero es que es un señor con una mente pues, muy lúcida. Era un tío muy superinteligente. es un señor muy válido. Y bueno, ¿Has visto el salón de Guillermo del Toro? no. Pues escucha, te voy a poner ahora mismo aquí en Google. Porque es que tiene una figura de cera. Igual sí vi una foto. Salón de Guillermo del Toro. Pues que Guillermo del Toro, el cineasta, tiene una figura. Bueno, aparte de la de Frankenstein, que yo la quiero. Pero tiene, mira esta, que os la voy a poner por aquí abajo. Tiene en su salón, nada más que entras, a Lovecraft mirándote.
Bueno, de hecho, en el Bueno, y Poe está al otro lado, en el sentado. gabinete de curiosidades hay dos de los relatos y son Son de Lovecraft. Son de Lovecraft. Pues tú entras a su salón y lo primero que ves es a Poe sentado, creo que tomando un café o algo, una tacita, y a Lovecraft así. Fascinante. O sea, a mí me encanta. Me flipa. Buenos ratitos, pues damos por concluida esta vida y pasión y muerte, de Howard Phillips Lovecraft. Un autor muy intenso, Elio? Mucho, demasiado. Que nos va a dar para otro episodio donde pues contaremos sus relatos. Sí, hablaremos un poco. Y hablaremos un poco de algunos que nos llamen la atención, que bueno, que recomendamos a nuestros lectores de Lovecraft novatos. Y que al fin y al cabo interrelacionaremos también con otros autores y con otros elementos porque, como hemos dicho, es un autor muy transversal. Pero bueno, eso ya será para otro día. Y espero contar contigo y que te lo hayas pasado bien, obviamente, hablando de este racista clasista. Contradictorio. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Muy bien, estarás invitado todas las veces que quieras. Y a vosotros, pues nos vemos en el siguiente episodio de Bienvenidos a la Innombrable, donde dedicamos todo el contenido de Subrayarte, el podcast de divulgación, arte, cine y literatura, a Lovecraft, este autor que nos tiene pues sumergidos en las dimensiones de Cthulhu. Así que nada, hasta otro día, chicos. ¿Las dimensiones de tu culo? ¿De tu culo? ¿Tu culo? Venga, a las dimensiones de tu culo. Chao, chicos. Chao. Bienvenidos a lo innombrable.